Hola Johnny, buenos días y muchísimas gracias por esta introducción. Efectivamente, tengo actualmente el honor de liderar un equipo de 16 talentosos ingenieros y arquitectos quienes conformamos el Departamento de Construcción Virtual en Edificar. Y esta es una oficina que se dedica a atender, colaborar y coordinar con diseñadores como ustedes e implementar el uso de BIM en nuestros proyectos de construcción. De esto hablaremos un poco más adelante. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan. He tenido la oportunidad de ver varias de las presentaciones de los colegas arquitectos que participan de este congreso y es muy inspirador. Esta charla es precisamente para ver cómo podemos llevar a cabo esas ideas y construir el mundo que estamos soñando. Esta charla está dirigida a esos líderes de diseño como ustedes, quienes cada vez con más frecuencia encuentran clientes y proyectos con las modalidades de diseño y construcción. También a los estudiantes de arquitectura o ingenierías que nos acompañan, quienes pronto van a pasar a ser esa generación de agentes de cambio para enfrentar los retos que la sociedad nos presenta hoy. Hoy no vamos a salir con una receta de cómo hacer proyectos de diseño y construcción. Nuestro objetivo más bien es conversar con ustedes y mostrarles que es posible tener éxito en este tipo de proyectos. Y ojalá despertar la curiosidad hacia esta metodología. En los próximos minutos vamos a hablar un poco sobre el papel que juega el liderazgo y la planificación en el desarrollo de los proyectos. Hablaremos de la gestión de la información como un elemento clave para el éxito, de la importancia de definir procesos de validación y cómo el BIM y la construcción virtual complementan los procesos de diseño-construcción. Finalmente hablaremos un poquito de las expectativas. Para quienes aún no nos conocen, permítanme presentarnos brevemente. Edificar es una empresa constructora costarricense con más de 37 años en el mercado nacional. Y en Panamá tenemos una oficina desde hace más de 13 años llevando a cabo proyectos de gran envergadura igual que aquí. Nuestros procesos certificados de calidad, seguridad ocupacional y medio ambiente son claves para el éxito que ha llevado a Edificar a entregar más de 3 millones de metros cuadrados de construcción. Nuestro personal directo de planta son más de 230 colaboradores, de los cuales 100 somos ingenieros o arquitectos. Y nuestros proyectos han alcanzado hasta 3,000 personas en campo. Nuestros proyectos abarcan un gran abanico de proyectos, tanto en obra pública como en obra privada. Y quizás alguno de estos proyectos resuene en el subconsciente de ustedes. Recientemente el Santana Country Club, o más allá proyectos de hotelería de altísimo lujo como el Marriott Los Sueños, el Four Seasons de Papagayo, o el Hotel Andaz también en Papagayo, por mencionar algunos. También trabajamos en el sector residencial con edificios tanto en altura como en grandes extensiones. Proyectos como Paradisus, Ascensa Towers o el proyecto Pearl Island en Panamá, súper interesante en logística porque es una isla que se encuentra a más de 1 hora en lancha desde la ciudad de Panamá. En proyectos de educación nos hemos involucrado mucho en edificios como la Facultad de Ciencias Sociales o la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y un proyecto también de gran magnitud como el Instituto Técnico Superior de Panamá, ITSE, que es un proyecto de más de 200 millones de dólares en diseño y construcción, 120,000 metros cuadrados de obra. En sectores comerciales hemos trabajado desde aeropuertos hasta oficentros en todas las regiones del país. Y también nos hemos visto involucrados en infraestructura y en la industria médica. Proyectos que hoy toman muchísima
protagonismo debido a la respuesta que el mundo está teniendo ante la pandemia. En Abbott, por ejemplo, es un proyecto que iniciamos cuando era St. Jude y tenemos más de 13 años continuos de estar trabajando con ellos como cliente recurrente. Entremos en materia. Hablando de diseño y construcción, esto no es algo nuevo, pero sí hemos notado que es una tendencia en la que muchos clientes están confiando. Edificar ha tenido la oportunidad de participar en proyectos de diseño y construcción desde ya hace años. Desde condominios residenciales como este de la imagen de Cipreses de Granadilla, centros de salud como el que veremos en la siguiente diapositiva, proyectos gigantescos como el ITSE que les mencionaba de $200 millones, o reestructuraciones de edificios emblemáticos. Para ponernos en perspectiva, ya en el 2019, el Design Build Institute of America, una institución de la que hemos sido parte, publicaba una investigación que indicaba que el 44% de los proyectos desarrollados en Estados Unidos entre 2018 y 2021 utilizarían el diseño-construcción como el método de entrega. Y es que para el cliente este esquema es muy atractivo. Los proyectos de diseño-construcción tienden a terminarse más rápido, costar menos y tener menos extras. Uno de los clientes para el cual actualmente estamos ejecutando 2 proyectos bajo esta modalidad es la Caja Costarricense del Seguro Social. Para aquellos que nos acompañan desde fuera del país, esta es una de las instituciones más importantes de Costa Rica en este momento. Es quien administra todo el sistema de salud pública. Solo esta institución tiene una cartera de proyectos para el 2019-2022 de más de 956.638 millones de colones en obras de gran complejidad, que podrán imaginarse, este volumen de trabajo es imposible ejecutarlo bajo métodos tradicionales. Ya sea mediante contratación directa o esquemas de fideicomiso, en obra pública o en obra privada, esta es la tendencia que estamos viendo. Además de la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las universidades nacionales y, por supuesto, el sector privado, son de las instituciones que estamos viendo que apuestan ya por estas metodologías. Pero, ¿qué hace diferente el diseño-construcción? Para entender los beneficios, empecemos por compararlo con el método tradicional: diseño, licitación, construcción. Lo esencial es que cuando un proyecto se desarrolla bajo el método tradicional, el cliente tiene 2 procesos de licitación. Primero con un diseñador y posteriormente con un constructor. Son 2 contratos, 2 equipos, 2 grupos de metas y objetivos que son distintos entre sí. La decisión al final tiende a ser mucha basada en precio, sin valorar realmente temas como el servicio, la transparencia y la asesoría que el contratista puede otorgar al diseñador y al cliente mismo. Son proyectos que tienden a durar más. Muy frecuentemente, cuando salen a licitación, el presupuesto no alcanza y entramos en procesos de ingeniería de valor que no son más que procesos de rediseño que afectan el concepto original y que obligan a entrar en un reproceso que suma tiempo. Por el contrario, en diseño y construcción el cliente tiene un solo contrato con una entidad de diseño y construcción. Ahora los diseñadores y constructores tenemos un objetivo en común. Nos motiva la misma causa y, más importante, estamos juntos a bordo
desde el día 1. Los proyectos de diseño y construcción, según las estadísticas del DBIA que hablábamos antes, tienden a costar menos que aquellos desarrollados con otros métodos. Pero también su precio tiende a variar menos hacia el final del proyecto. Y cuando hablamos de tiempo, se desempeñan mejor en cuanto a variabilidad, tiempo total y el tiempo de construcción. Nos ganamos un gran reproceso de diseño y procesos de licitación y empezamos a aportar desde el inicio. Por más elegante que esto suene, en la práctica se requiere abordar el tema con cautela. Y es que algo debe quedar claro. Desarrollar un proyecto de diseño y construcción es mucho más que solo diseñar para luego construir. ¿La razón? Porque ahora todo el riesgo está del lado de la entidad de diseño y construcción. Es claro que todos los proyectos tienen sus propios retos. Este proyecto, por ejemplo, que vemos en la imagen, es de un grupo de 40 residencias de altísimo lujo en una zona con compleja topografía y un clima muy pesado. Además, una expectativa de calidad sin igual. Su diseño, puedo estar seguro que también estuvo involucrado un montón de retos. Pero los proyectos de diseño y construcción aparecen nuevos retos y oportunidades. El primero de estos los agrupo en lo que llamo planificación y liderazgo. Un proyecto que ahorita edificar está en ejecución, acabamos de terminar los planos constructivos para su revisión hace poco, son las oficinas centrales de la Caja del Seguro Social. Es un proyecto que tiene la participación de más de 10 equipos de diseño. Aprendimos muy temprano que los procesos y flujos de trabajo de una empresa de consultoría son muy distintos al proceso de gestión de construcción. Un proyecto no se diseña de la misma forma que se construye, pero además diseñar el sistema arquitectónico es diferente a los sistemas electromecánicos y estos a su vez diferentes a la estructura. Nosotros logramos entender a tiempo esas necesidades gracias a una sesión muy interesante que hicimos a finales del 2019 cuando empezábamos el diseño, donde tuvimos que reunir más de 30 personas que estaban involucradas directamente en el diseño de este proyecto, durante más de 10 horas continuas, con la participación de invitados internacionales y también del cliente. Y esto nos ayudó a entender muchísimo el proceso que lleva cada empresa y cómo se afectan los entregables. Algunas técnicas muy propias de la construcción, como Lean, Last Planner System, por ejemplo, y el uso de tecnología, creo que es uno de los aportes claves que pudimos traer desde la etapa de planificación. Entender qué va antes de qué, quién ocupa qué de quién, y que el producto esperado esté claro para cada etapa, es clave en los proyectos de este tipo. Otro aspecto que hemos ido descubriendo en edificar que es clave cuando entramos en procesos de diseño-construcción tiene que ver con el liderazgo. Y es que el liderazgo no se trata de jerarquía. Empezamos con una base en la que todos los actores del proyecto tienen las mejores capacidades técnicas. Todo el mundo es bueno en lo que está haciendo. Pero debemos identificar oportunamente las figuras de liderazgo para que puedan ser capaces de mantener la cohesión del equipo, gestionar la gran cantidad de información que circula, propiciar la toma de decisiones y administrar la relación con el cliente, que en estos proyectos es a través de un solo canal.
Y hablando de la gestión de información, creo que todos estamos conscientes de la gran cantidad de información que se genera en todas las etapas del proyecto. Debemos procurar que esta información no quede aislada en equipos independientes, que no tomemos decisiones con información que no esté actualizada y que el flujo esté muy bien estructurado de esa información. Debemos evitar los silos de información. Además, se necesita un entorno común de datos bien estructurado. Y aquí usamos el ejemplo de plataformas que están correctamente diseñadas para gestionar información. Si decidimos ir por el camino de BIM en estos proyectos, además, mucha de la información del proyecto queda contenida ya en esos modelos. Y es una oportunidad para estructurar los flujos de intercambio de información. Lo siguiente, entonces, tiene que ver con los procesos de validación. Y si ven esta imagen del Santana Country Club, y para ustedes que aprecian el concreto expuesto, es evidente que para llegar a la calidad de estas obras, tiene que haber muchísimos controles de calidad durante la ejecución. Desde el armado del acero de refuerzo hasta la selección del encofrado y la planificación de sistemas electromecánicos, hay muchos pasos de control de calidad. Pues cuando participamos en procesos de diseño-construcción, esto es igual de importante. Y es que el riesgo ahora está sobre la entidad diseño-construcción. Cualquier sobrediseño o cualquier imprevisto que no hayamos podido identificar en la etapa temprana de diseño nos va a afectar a todos por igual. Porque recordemos, por lo general estos proyectos tienen tiempos y plazos definidos desde el inicio de la contratación. No quiero hacer mucho énfasis en este gráfico que muchos ya han visto y es un poco trillado en conferencias BIM, pero lo quiero usar para ejemplificar cómo la participación temprana de un contratista general y de sus subcontratistas claves, lo que genera precisamente es el movimiento de esta curva negra hacia la izquierda, porque generamos información de costos, técnicas constructivas, tendencias de mercado, constructibilidad, etcétera. Y esto lo que hace es que las decisiones se tomen en momentos donde la inversión es mínima y el impacto positivo a los proyectos es la máxima. Para lograr esto necesitamos un proceso muy estructurado de validación. Y pasa principalmente por las revisiones de costos, que tienen que ser tempranas, frecuentes y vinculantes. Al igual que con otras cosas, no podemos esperar a tener el proyecto totalmente diseñado para empezar a levantar banderas de alarma. Y es aquí donde tenemos la oportunidad de trabajar juntos para ir evaluando alternativas mientras vamos desarrollando el mismo diseño. Los procesos de validación que en edificar hemos identificado que nos resultan más eficientes es el que llamamos la validación en 3 pasos. Toda la información tiene un generador. Por ejemplo, cuando vamos a elaborar planos, probablemente el modelador es quien termina de armar las láminas. Entonces, el primer paso en nuestras estructuras de validación tiene que ser el diseñador. Este tiene que dar el visto bueno de que esa representación gráfica realmente muestra su intención de diseño y no seguir adelante en el proceso hasta que esto no suceda. Lo que sigue es una revisión por sus pares.
otros diseñadores para revisar si lo que contienen esos planos va acorde a lo que hemos venido acordando, por parte del contratista para hacer una retroalimentación de costos, constructibilidad o alertar de posibles ingenierías de valor oportunamente. Y finalmente, pero no menos importante, el cliente, quien debe participar de procesos de validación para asegurarnos que no hayan cambios a última hora y que sus intenciones estén bien expresadas lo más temprano posible. Para esto, lo mejor es apoyarse de las tecnologías. Hoy en día, la tecnología en realidad virtual está suficientemente avanzada para poder hacer recorridos que nos permitan entender muy bien el proyecto. Y es que nuestros clientes normalmente no están acostumbrados a ver planos en 2 dimensiones, ni siquiera renders en 3D. Pero todos estamos acostumbrados a caminar por un proyecto y vivir la experiencia y sentir el entorno y sentir el edificio. Sería muy costoso pretender que tenemos que esperarnos hasta que el diseño esté completamente terminado para hacer las postproducciones y empezar a ver la respuesta al cliente. Cuando vamos en desarrollos de diseño, involucrando al cliente en estas caminatas, al inicio habrán cambios, sorpresas, y conforme vamos avanzando, los cambios se minimizan, porque ya hay un entendimiento claro del proyecto y una vinculación del cliente. Y estos procesos de realidad virtual son parte de ese gran paquete que en Edificar hemos apostado fuertemente, que es el BIM y la construcción virtual. Para nosotros, BIM no se trata solamente de vistas en 3 dimensiones y una forma de generar planos. BIM se trata de cómo se gestiona toda la información del proyecto en todo su ciclo de vida. Para poder trabajar eficientemente proyectos diseño-construcción, donde implementamos el BIM, es necesario que todo el equipo esté preparado. Tenemos que tener claramente definidos objetivos y pensar en los usos que agregan valor y no simplemente porque son tendencia o porque estaban en un formato. Un elemento clave que hemos notado en los proyectos en los que hemos participado es que no se considera siempre el concepto de escalar los modelos y tener una progresión. Es muy común encontrar equipos de diseño que se emocionan y empiezan a generar mucha información, pero no son conscientes de la etapa de desarrollo en la que estamos. Si estoy temprano en las etapas de desarrollo y de repente tengo que hacer un movimiento de una ventana de un lugar a otro, si ya avancé muchísimo con el diseño estructural, es un desastre. Hay una gran cantidad de retrabajos ahí que realizar. Y eso se pudo prevenir llevando la progresión y los niveles de desarrollo adecuadamente ordenados. Para nosotros, la construcción virtual abarca gran cantidad de servicios y es acá donde complementamos la gestión del diseño que llevan ustedes como líderes de las disciplinas de diseño. Como ahora trabajamos de la mano, podemos hacer uso de la tecnología y nuestra experiencia en construcción para hacer una planificación muy adecuada del proyecto y poder tomar decisiones oportunamente. Podemos hacer coordinación de sistemas, gestión de la auditoría, gestión y auditoría del BIM, gestión del diseño como tal, en conjunto con los diseñadores, control de calidad y hasta planos de taller.
El uso de herramientas tecnológicas para nosotros es clave. En este video que les muestro, utilizamos la tecnología de drones para rápidamente levantar información del terreno existente para un proyecto y analizarla y poder tomar decisiones de la logística y el planteamiento estratégico del proyecto gracias a estos insumos. Los drones nos sirven para modelos de topografía, cuantificación de movimientos de tierra, cálculo de volúmenes, seguimiento de avance y hasta para evaluar la seguridad ocupacional. Otra tecnología que usamos muy frecuente en nuestros proyectos, no solo en la fase de construcción, sino apoyando las fases de diseño, es el escaneo láser. En este caso estamos viendo la comparación entre el modelo as-built que se nos entregó para un proyecto y la estructura real que estaba ahí construida. De esta forma pudimos corroborar antes de que iniciara el proceso de diseño de mejoras internas para este proyecto que todo estuviera en su lugar. También nos ha tocado hacer escaneos láser para levantar elementos con interés patrimonial, por ejemplo, en proyectos. Otra tecnología que usamos y que nos ha sido de gran utilidad en tiempos de COVID, aunque ya lo habíamos implementado tiempo antes, es la documentación de imágenes en 360 grados. En nuestros proyectos, todos los días, o varias veces por semana por lo menos, el ingeniero se pone una cámara en el casco y hace un recorrido por todo el proyecto. Y los inspectores, los propietarios, no importa el lugar donde estén, pueden ver el estado actual del proyecto. También pueden revisar el estado que hubo en una fecha anterior o comparar el avance entre dos fechas. Inclusive compararlo contra el modelo BIM. O muy importante, en cuanto a documentación, revisar si una tubería está en tal pared o en otra. Porque tengo un registro del día a día del proyecto donde soy libre de caminar hacia donde lo necesite. Otro elemento que hemos aplicado con bastante efectividad es el uso de lentes de realidad aumentada para hacer caminatas por el proyecto. Y hemos hecho un esfuerzo en edificar por llevar esta tecnología a todos los niveles. Recorridos con los clientes finales, como este que vemos en el video, donde caminamos un proyecto que todavía está en proceso de diseño y podemos tomar decisiones sin impactar el costo final de la obra significativamente, o hacer estos recorridos con maestros de obra o ingenieros de campo, quienes nos aportan gran valor en información por su conocimiento y experiencia. Cosas que si nos esperamos a verlas en campo, tienen soluciones más complejas o costosas. Les comentaba que el Departamento de Construcción Virtual de Edificar apoya a los equipos de diseño y somos o trabajamos juntos, y para eso usamos uso de muchísimas plataformas diferentes que se adecuan a las diferentes necesidades de las etapas del proyecto. Desde programas de autoría, respaldados por personal certificado para el uso de esos programas, hasta el uso de programas más especializados, por ejemplo, para el diseño de refuerzos de acero o la cuantificación de costos derivados directamente de los modelos BIM, que nos permitan una retroalimentación rápida de cantidades y costos del proyecto. La gestión de la información que se maneja en proyecto, desde documentos, solicitudes de información, solicitudes de aprobación, oficios hacia los clientes, etcétera, fotografías, planos, modelos,
a través de plataformas tan robustas como Procore. Y el uso también de herramientas que nos permitan llevar el BIM al campo donde se necesita, como Revisto, una plataforma muy robusta, pero muy fácil de usar para el personal que tenemos en obras. Y poder llevar ahí no solo la interpretación de los modelos y la intención constructiva, sino también la coordinación de sistemas. El último tema grande que quería hablarles es sobre gestionar las expectativas. Y es que tenemos la oportunidad de, en proyectos de este tipo, muy temprano poder asesorar al cliente, explicarle los beneficios y retos que tienen los proyectos de diseño y construcción, y explicarle, disculpen que ahí está pasando la pantalla un poquito diferente, y explicarle que el diseño y construcción requiere gran cantidad de transparencia, confianza y compromiso, especialmente entre los actores que estamos juntos en esta tarea titánica del diseño. Para concluir, y haciendo un resumen de lo que hemos hablado hoy, el diseño-construcción es una tendencia actual muy importante en proyectos tanto públicos como privados. Entender los retos y oportunidades del proceso de diseño-construcción nos ha permitido en Edificar tener éxito en este tipo de proyectos. Hay una gran cantidad o una gran oportunidad de hacer alianzas con diseñadores y constructores para ofrecerle a los clientes los beneficios que este sistema de entrega tiene. Y finalmente, el BIM, cuando se implementa de una forma adecuada, agrega gran cantidad de valor al proceso de diseño y construcción y en sí a todas las etapas del proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas y comentarios que tengan y los invito a seguirnos en redes sociales y que conversemos más sobre oportunidades de proyectos de este tipo para hacerlos de la mejor forma. Muchas gracias. Diego, gracias por tu presentación. Definitivamente la trayectoria de Edificar y su proceso de evolución ha sido bastante vertical, o sea, ver lo que presentabas hoy. Y tenemos varias preguntas que me gustaría ver si nos puedes ayudar. Empresas más pequeñas de construcción, nos dicen, somos una empresa pequeña de construcción. ¿La metodología BIM o cualquiera de estos procesos que presentaste aplica solo para grandes empresas o podría trabajarse con empresas de pequeña escala? Definitivamente el BIM no discrimina. El uso que le podemos dar al BIM nos da beneficios y especialmente en empresas más pequeñas tenemos que buscar la eficiencia en el uso de los recursos, así como nosotros lo hacemos día a día en nuestros proyectos para transmitir ese beneficio a los clientes. Y esto va también para los equipos de diseño. Actualmente hay diferentes alternativas de licenciamiento y equipamiento para que este costo de inversión inicial pueda ser manejado, no importa el tamaño de la empresa. Pero lo más importante es que si vamos a entrar a esto, lo hagamos con procesos estructurados y entendiendo lo que estamos haciendo. En Edificar, por ejemplo, de estas 16 personas que formamos el equipo BIM, 3 de ellos somos másters en gestión del diseño BIM. Entonces, es muy importante asesorarse y acompañarse de empresas que tengan procesos ya estructurados para que no se tengan que comer la curva de aprendizaje. Ahora que mencionas esto de los departamentos de construcción virtual, vamos a devolvernos un poco más a lo esencial, a la construcción. En un par de preguntas que hay que son muy similares es, ¿cuál es el proyecto más grande que ha hecho Edificar? Y a la vez, ¿cuál es el proyecto más pequeño que ha hecho Edificar? Y si es eficiente para empresas tan grandes hacer proyectos pequeños.
Mira, para edificar nuestra experiencia que ha abarcado gran gama de proyectos, hemos entendido que la complejidad, no importa si es una casa unifamiliar o un proyecto de 200 millones de dólares, siempre es gigantesca. La cantidad de recursos que al final se le asignan en personal y equipo a cada proyecto es la que varía, pero la responsabilidad con nuestros clientes y la cantidad de esfuerzo que hay que ponerle a cada proyecto es similar. Proyectos tan complejos como cuando se hizo el Four Seasons, que no solo era gigantesco y en una zona de logística complicada, sino que era la primera vez que se hacía un proyecto con ese grado de calidad en sus requisitos, fue algo que nos rompió el paradigma. Pero es que de igual forma, cuando hacemos una escuela para el Ministerio de Educación Pública o cuando hacemos un officentro de 50,000 metros cuadrados, requiere el mismo compromiso. Está claro que cuando hablas de compromiso, hablas de otras cosas. Empresas como Edificar, me imagino que tienen actividades orientadas hacia la responsabilidad social. ¿Podrías comentarnos un poco de eso, de cómo abordan toda la parte ya de esa responsabilidad social que puede tener una empresa como Edificar? Claro que sí. La responsabilidad social en nuestra empresa ha estado presente desde hace mucho tiempo, o sea, desde sus inicios. Y tal vez vemos la responsabilidad no solo en proyectos de apoyo a la comunidad o en proyectos puntuales, sino que empieza por esa responsabilidad que tenemos de que todos nuestros colaboradores puedan llegar al final del día a sus casas de forma segura y llevar el pan. Por eso es que la seguridad ocupacional para nosotros es tan importante y está en el núcleo de la construcción. Pero también hemos entrado en proyectos tan interesantes, y esto antes de la pandemia también empezó, como el proyecto de Edificar Impulsa, que es un proyecto súper ambicioso, que lo hacen las grandes corporaciones y que tenemos la dicha de que la alta dirección decidió invertir en esto, donde empezamos por un análisis a lo interior de nuestros colaboradores de cuáles son las necesidades, porque a veces proyectamos mucho hacia afuera y nuestros mismos colaboradores tienen necesidades. Y puede ser algo tan sencillo como capacitarlos en herramientas financieras, a cosas tan complejas como ir juntos a construir algunas mejoras para sus casas. Entonces hay un programa muy robusto que ve hacia afuera y ve hacia adentro también. Chivísima. Diego, te quiero hacer una pregunta reformulando un par de las inquietudes que existen, y es, más allá de qué necesitaría yo para poder trabajar en Edificar, que nos preguntan qué se necesita para trabajar en Edificar, ¿qué consideras vos o qué considera Edificar que son esas habilidades importantes que tiene que tener un muchacho que está estudiando, recién graduado, o un profesional que está en la calle que quisiera trabajar en una empresa como Edificar? ¿Cuáles son esas capacidades técnicas y tecnológicas que deberían tener para trabajar en una empresa como la de ustedes, que marca la pauta en temas de tecnología y desarrollo? Gracias, Johnny. Voy a abrir un poquito más la pregunta porque yo creo que la respuesta no está exactamente en lo que decías. Y es que para una empresa como Edificar, creo que la esencia está en tener los valores que estén alineados con los valores que tiene la empresa. Dichosamente, Edificar es una empresa que tiene muy claros sus valores de honestidad, de trabajo en equipo, de servicio al cliente, que esas son la esencia. Ahora no es suficiente competir con capacidades técnicas. Es necesario también tener esas habilidades blandas que realmente busquen agregar valor a los proyectos. Es interesante porque en la línea de crecimiento que ustedes tienen, ¿cuáles han sido los retos más difíciles, o no solo difíciles, sino cuáles han sido los retos de desarrollar un departamento de construcción virtual como lo tiene Edificar?
Creo que el reto más grande ha sido romper los paradigmas. Y esto va a todas las direcciones. Inicialmente, cuando el departamento empezaba, era un tema de convencer a la alta dirección de que esto podía agregar valor. Y esa fue tal vez el reto más fácil de vencer, porque el sistema se explica por sí solo. Pero también hay que ir a hablar con el maestro de obras que tiene 50 años de estar haciendo las cosas de la misma forma y decirle, hay otra forma mejor. Convencerlos ahí ha sido un reto, y dichosamente nuestro equipo de trabajo, por lo mismo que te decía anteriormente, cuando compartimos valores en común es más fácil transmitir estas ideas. Pero también en la gestión de diseño ha sido un reto romper paradigmas, porque es difícil cuando sos la empresa punta de lanza en un tema. Y creo que estamos ahí en esa situación. Empezar a estructurar sistemas de gestión de información, protocolizar el tema de BIM y empezar a evangelizar, por así decirlo, sobre la metodología, sus beneficios y las razones para hacerlo bien, han sido parte de estos retos en los que hemos venido trabajando en los últimos años. Diego, mencionabas ahora los maestros de obras. Hay mucha de la audiencia, de toda la que tenemos conectada en este momento, que tal vez conoce y está empezando a empaparse de este tema de BIM, parte de las discusiones que sabes que hemos tenido en otros momentos con relación al tema de BIM y de esta transformación digital. ¿Cómo Edificar aborda? Estamos claros que cuando hablamos de tecnología nos imaginamos ciertas capas del ecosistema de la construcción, donde hablamos de arquitectos, ingenieros, modeladores y demás, que tienen que estar referidos a la tecnología para poder entender todos estos procesos dinámicos que ustedes están planteando. ¿Cómo Edificar lo ha abordado a las capas, digamos, que no son tan comunes? Maestros de obras, operarios, contratistas, subcontratistas, capataces. ¿Cómo han logrado ustedes transformar toda esa tecnología y llevarla a esta parte que realmente al final, si algo es cierto es que los profesionales del sector de construcción no ejecutan los proyectos, la hacen la mano de obra que definitivamente necesita mucha mejora? ¿Y cómo lo han abordado ustedes? Sí, ha sido muy interesante porque no es luchar contra el sistema, es entender cuáles son las necesidades y así podemos agregar valor. Sí, el maestro de obras está acostumbrado a leer un plano, pero BIM no es un modelo, BIM es información. Entonces, lo que hemos apostado, por ejemplo, nosotros es por evitar que el plano que viene sin filtros llegue al maestro y tener un proceso previo de coordinación, de revisión, y entonces que el maestro reciba un plano listo para usarse. Pero además, como la información cambia todos los días, hemos apostado porque el maestro tenga una tableta donde ese plano se le actualiza cada vez que cambia. Y lo más importante, o lo que más éxito nos ha dado, es involucrarlos hacia atrás en este proceso, como lo que les decía de las caminatas virtuales. En el momento que le decís al operario o al maestro, en vez de decirle, tome, haga esto, le decís, venga con nosotros, vea lo que estamos haciendo, dígame qué está mal, qué haría usted diferente. Ahí se genera una simbiosis donde más bien terminamos con ellos como aliados. Y es que tienen muchísimo por aportar, y las soluciones a nuestros problemas en las obras, más común que otra cosa, vienen de ellos. Definitivamente las capacidades técnicas y tecnológicas que puede tener una empresa como ustedes. Yo sé que probablemente, creo que ni vos ni yo habíamos nacido cuando empezó a Edificar, pero sería interesante conocer un poco de cómo llegaron hasta donde están. O sea, te preguntaba hace un rato, ¿cuál ha sido el proyecto más complejo y más grande que han tenido? Pero te doy un poco de vuelta. Trabajar en dos países
cómo funcionan como empresa trabajando en dos países. Este congreso se basa en la exportación de servicios, ¿verdad? O sea, que nos vean como potenciales socios de negocio fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo Edificar ha logrado esa internacionalización y cómo la ha logrado plantear para llegar a tener dos oficinas en dos países, que la cultura de construcción es completamente diferente y lo sabemos porque, bueno, hemos conversado, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en ambos países y son culturas completamente diferentes? ¿Cómo transgreden ustedes o cómo rompen ese paradigma cultural? Yo creo que yo resumo esa experiencia en dos palabras. Primero, visión. Y segundo, madurez. Visión porque efectivamente tenemos que ver que Costa Rica no deja de ser un mercado pequeño, con gran calidad, pero con ciertas limitaciones de tamaño. Y tenemos un gran abanico de oportunidades hacia afuera de nuestras fronteras. Y con esa visión es con la que los socios fundadores de la empresa decidieron embarcarse a proyectos afuera. Y Panamá no fue el primer destino ni el único que ha hecho proyectos afuera. Hay otros lugares de la región donde hemos tenido participaciones. Pero Panamá tenía un nicho muy claro para una empresa con nuestra calidad y nuestra visión y con nuestra madurez. Y el proceso en Panamá ha sido un proceso de ir evolucionando. Al inicio, muchos de los ingenieros de Costa Rica tuvimos la oportunidad de ir a acompañar los procesos de proyectos en Panamá. Y ahí estuvimos haciendo los primeros proyectos residenciales, los primeros aeropuertos que hicimos para el gobierno de Panamá. Y después, poco a poco, ya la oficina en Panamá fue tomando madurez, protagonismo y ya volúmenes de proyecto gigantescos, donde en algún momento tienen más volumen inclusive que los proyectos en Costa Rica. Entonces, yo resumiría ese proceso y esa oportunidad para todos los que nos escuchan en eso. La visión de poder ir más allá de nuestras fronteras, de ver que el mundo es uno, y también entender que los procesos llevan madurez, y una vez que tenés una base sólida aquí, puedes empezar a exportar esa calidad y talento que el costarricense puede brindar para complementar los otros mercados. Diego, para cerrar, tenemos, bueno, te mandan saludos desde Panamá, lo cual eso nos confirma que estamos teniendo audiencia a nivel de todo Latinoamérica prácticamente. Hay una pregunta que la voy a reformular, la pregunta de Fernando Alfaro. Contanos un poco, hoy en día, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica, se oye sobre lo que es la preconstrucción, ese acompañamiento. Para quienes no lo conocen, ¿qué es? ¿Cómo se aborda? ¿Y cuál es el beneficio de tener preconstrucción? Hoy tenemos acá 25 de las firmas más importantes de arquitectura del país. Con muchas de ustedes trabajan en esa preconstrucción. Y asimismo, empresas como ustedes también están trabajando en esto, pero creo que sería interesante explicar qué es la preconstrucción, para qué sirve, y cómo edificar la borda. Efectivamente, la preconstrucción, donde los procesos de diseño y construcción son parte de eso, es una necesidad. Más que una tendencia, es una necesidad. Actualmente en nuestro departamento, alrededor del 50% de nuestras actividades están destinadas a procesos de preconstrucción. La preconstrucción para nosotros es ese acompañamiento al equipo de diseño y al cliente. Número uno, para ofrecerle la experiencia y estas herramientas que tenemos para que las usen para generar información y tomar decisiones. Y número dos, es la forma de evitar que cuando un proyecto madura y está listo para licitarse, se caiga porque no dio el presupuesto o porque sus complicaciones para construcción son muy altas. Nuestra experiencia en gran cantidad de proyectos y nuestras herramientas tecnológicas nos permiten apoyar a los equipos de diseño para que puedan tomar estas decisiones. Y es que, imagínate, desde que tenés desarrollos muy tempranos del proyecto, te acompaña gerentes de proyecto con gran experiencia en construcción, te acompaña el uso de estas tecnologías donde te podemos mandar el dron, donde podemos usar el escáner láser, donde podemos usar otras herramientas.
donde podemos acompañarte si el cliente no lo tiene todavía, con toda esa gestión BIM y toda la estructura de un proceso BIM bien llevado. Si el cliente, como las licitaciones públicas, decide confiar en nosotros para la gestión de diseño también, esa programación y gestión, ese management de todas las disciplinas y todos los involucrados. Entonces, eso es la reconstrucción, es abordar desde temprano proyectos para poder aportar información que permita tomar decisiones oportunamente. Un par de preguntas más. Esta me hace mucha gracia porque esta me la hace mi hija María Pía, que me está escribiendo, y me dice que ¿cómo es construir en medio de la montaña para una empresa como esta? O sea, me imagino que se refiere a Four Seasons. ¿Cómo fue trabajar en la isla? Mira, es súper complejo y parte de la complejidad es que son zonas con altísima sensibilidad o fragilidad ambiental. Y entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Proyectos como Four Seasons, como el Hotel Andaz, el de la isla que mencionabas, varios que hemos hecho, se tienen que hacer con una responsabilidad hacia todos los ámbitos muy estricta. Y esto no solo es complejo, sino interesante. Es interesante porque son proyectos que te permiten no solo estar metido en la naturaleza realizando los proyectos y ejecutándolos, sino también compartir con muchísima gente, porque estos proyectos jalan muchas culturas, no solo la mano de obra directa que está ejecutando, sino también la tendencia es de que acabados y productos vengan de muchas partes del mundo, entonces tenemos que abrir nuestra mente a eso. Equipos de diseño, así como nosotros vendemos servicios, muchas empresas, muchos proyectos tienen equipos de diseño de afuera. Entonces es súper interesante y súper retador. Hay que tomar muchísimas consideraciones y creo que eso es algo de lo que nos ha permitido diferenciarnos en el mercado, en esa habilidad de plantear estrategias que realmente contemplen todos estos aspectos. Diego, para cerrar, nos hacen una pregunta muy interesante y si quisieras profundizar sobre eso. ¿Cómo ha afectado la crisis inmobiliaria a Edificar? ¿O el impacto que ha tenido? Ok. Voy a separar eso en dos, uno como movimiento económico y otro como el COVID como tal. No sé si está relacionado con la pregunta que hacía la persona. Pero la forma de responder a las crisis es verlos como una oportunidad y diversificarse. Edificar, como vimos al inicio, no es una empresa que hace hoteles o que hace edificios residenciales. Crisis inmobiliaria en realidad lo que significa es que un mercado específico está en recesión, pero otros están resurgiendo, porque las necesidades del ser humano siguen creciendo. En los momentos donde los proyectos residenciales empezaron a escasear, la industria médica se disparó. En otros momentos ha sido el turismo en las costas lo que ha tenido más auge y ahora hay mucha tendencia de turismo o residencia de alquileres de larga duración, cosas así. Entonces, la diversificación es lo que hace. Y ante cosas como el COVID, lo que hay que tener es una respuesta muy rápida y muy concisa. No hay que quedarse pensando qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, sino reaccionar muy rápido. Al inicio de esta pandemia, tuvimos la oportunidad de que un equipo se conformó desde la base de la empresa y íbamos inclusive adelante en cuanto a restricciones y medidas más allá de lo que el ministerio pedía, y eso permitió que nuestros proyectos aquí en Costa Rica no se detuvieran. Y entonces eso da mucha confianza a los clientes para que sigan invirtiendo y que la economía siga en movimiento. Diego, definitivamente muchísimas gracias a vos
a Pablo, a don Román, en general, tenerlos ustedes acá y también ser parte del grupo de empresas que ha confiado en este congreso es increíble. De verdad que, de nuevo, te agradezco, es un modelo a seguir, lo que están haciendo como empresa, lo que están haciendo en proyectos. Ojalá podamos seguir contando con ustedes, así que te dejo para que te despidas y muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes como organizadores del evento y también a todos los que nos acompañan por su atención, por sus preguntas tan interesantes. Y espero de verdad haber por lo menos despertado esa curiosidad. En Edificar creemos mucho en esta simbiosis, en este trabajo en equipo entre diseñadores y constructores. Estamos a la orden y cualquier consulta adicional, ahí están los contactos y pueden buscarnos por medio de las redes sociales. Muchas gracias.